Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. No temeré el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, pero no seré afectado. No tendré más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que he puesto al Señor por mi refugio, al Altísimo por mi protección, ningún mal habrá de sobrevenirme, ninguna calamidad llegará a mi hogar, porque tú ordenarás que tus ángeles me cuiden en todos mis caminos. Con tus propias manos me levantarás para que no tropiece con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Tú me librarás porque me acojo a ti. Me protegerás porque reconozco tu nombre. Yo te invocaré y tú me responderás. Tú estarás conmigo en momentos de angustia. Tú me librarás y me llenarás de honores. Tú me colmarás con muchos años de vida y me harás gozar de mi salvación. Amén y amén. Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en la iglesia. Hoy ha sido un día raro, pero confiamos en el Señor. Es importante seguir todos los cuidados que a través del gobierno nacional se nos ha dado, seguir la instrucción al pie de la letra. Ayer, el día 13, hubo un comunicado por parte de la gobernación donde se restringía la asistencia a lugares como el nuestro para solamente 50 personas. Muchas personas estaban inquietas por el tema del comunicado. Después recibí un mensaje por parte del señor comandante de la policía del departamento, quien hace parte de esta casa, y lo que él me decía era que podíamos seguir las instrucciones del gobierno nacional, tal cual la restricción era para no más de 500 personas en el mismo recinto, y en horas de la tarde la gobernación del Quindío nuevamente sacó un comunicado como una nota aclaratoria y reafirmó la instrucción del gobierno nacional para que no hubieran más de 500 personas en un lugar como este. Entonces, hay mucha desinformación al respecto. Lo que yo les digo es que sigamos los canales de la iglesia. O sea, para usted saber cuál es la instrucción adecuada, usted siga los canales de comunicación de la iglesia. Nosotros tenemos información oportuna, información adecuada, y la instrucción que hay es siempre mantener la calma. Seguir las instrucciones, pero mantener la calma. El doctor Jairo Toro nos va a dar unas instrucciones para que tengamos en cuenta. La iglesia, no sé si usted vio los videos por las redes sociales, se ha hecho un tema de fumigación de las sillas previo a la reunión, después de la reunión también se va a hacer, y algunos otros cuidados, el jabón antiséptico antes de ingresar, el tema del salud. Ya el doctor les va a complementar la información. Buenos días, iglesia. Bueno, como el pastor ha dicho, queremos transmitirles una información en relación pues a todo el tema del coronavirus. Entonces, lo primero es reafirmar lo que ha dicho el pastor. Debemos mantener la calma, estar tranquilos. El coronavirus produce una infección que es una infección gripal igual a cualquier tipo de gripa que hemos tenido todos en algún momento. Bueno, entonces en este sentido mantener la calma y reafirmar lo de evitar
pasar información que no sea información oficial. Y lo que ha dicho el pastor es muy correcto. Utilicemos los canales, las vías de la iglesia para saber cuál es esa información oficial y lo que podemos compartir. Bueno, entonces tenemos varias medidas que vienen orientadas por los organismos gubernamentales de salud y que debemos tratar de implementarlo, y para que sean efectivas debemos hacerlas entre todos. Bueno, lo importante, como les digo, aunque es una infección, que es una gripe, es importante cortar con esa transmisión, y si ya cortamos con la transmisión, pues podemos asumir que podemos eliminar la enfermedad. Bueno, son 3 medidas básicamente para que lo podamos recordar. Una es en relación con las manos. Las manos son la principal vía de transmisión del virus. Entonces necesitamos mantener las manos muy limpias, estar lavándonos las manos constantemente, frecuentemente, después de cada actividad, en cualquier momento que se acuerde, lavarse las manos. Bueno, agua y jabón abundante, por lo menos 30 segundos, un buen lavado, y se puede utilizar también el gel antiséptico. Sí funciona, sí sirve el agua y el jabón y el gel antiséptico, porque ha circulado cierta información, entonces por eso lo importante de manejar la información correcta. Bueno, primero lo de las manos, evitar el saludo con las manos, los abrazos, los besos. Hemos tenido alternativas de saludos con los pies, con los codos, como lo quieran manejar. Esto se puede utilizar incluso de una forma graciosa, ya con los amigos, con la familia, pero la importancia de esto es no utilizar pues las manos para evitar también la transmisión. Bueno, en cuanto al tapabocas, el tapabocas se recomienda para personas que tengan algún tipo de síntoma, que tengan enfermedades, algún tipo de enfermedad crónica, o para personal que trabaja, personal de la salud. Listo, las demás personas no sería necesario que utilizaran tapabocas, para que tampoco vayan a tener pues una inquietud porque están escasos, y esto no es completamente necesario. Bueno, solo en esos casos. En segundo lugar, o sea, el primero, las manos. En segundo lugar, evitar las reuniones, o sea, estar en grupos, en reuniones masivos. Ahora, como comentó el pastor, la norma limita las reuniones a 500 personas. Bueno, de todas formas, en grupos menores, y sí sería recomendable que personas de la tercera edad o personas que tengan algún tipo de enfermedad debilitante o enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades respiratorias, tipo asma, EPOC, bronquitis, algo de esto, pues preferiblemente que no asistan a ningún tipo de reunión mientras pasa pues toda esta eventualidad. Eso es el segundo caso. Y el tercero, que es bastante importante, es en caso de que haya una persona que empiece a desarrollar síntomas de gripe, que son tos, fiebre, malestar general, etcétera. Como les digo, como todos hemos tenido, se ha habilitado una línea para consultar en caso de tener síntomas leves, sin tener que ir a los hospitales o a las consultas, para tratar de evitar la congestión en los centros de salud, en los centros hospitalarios. Bueno, el teléfono, no sé si lo tenemos disponible para que todos lo puedan tomar. Exacto, esta es la línea de atención en caso de síntomas leves, les repito. Pues lo primero, en vez de ir a un centro hospitalario, por favor, llamar a esa línea. Sería conveniente que tomaran este dato y que lo compartan con sus familiares, con sus amigos, para poder utilizar esta primera vía de atención. A través de esa línea, según los síntomas que tengan, también les pueden dar una atención en la casa. Entonces ya les darían las recomendaciones específicas a tal caso. Bueno, entonces les recuerdo las 3 medidas: las manos, evitar las reuniones masivas y el uso de la línea telefónica en caso de algún tipo de síntoma. Bueno, ¿perdón? Sí, eso también, con las manos también es importante, por eso mantenerlas muy limpias y no tocarse los ojos, la nariz, las mucosas, para evitar pues esta transmisión. Y yo quería decirles, porque hay algunos casos, ya hay caso en Risaralda, hay caso en Caldas, hay caso en Antioquia. Estas medidas, como les digo, se deben realizar aunque los casos sean fuera, pero también probablemente empiecen a aparecer casos en Armenia. La información es exactamente la misma y la conducta es la misma: mantener la calma y utilizar todas estas medidas que hemos comentado. Bueno,
Y otra cosa pequeña que les quería decir es que evitar de pronto algún tipo de engaño en cuanto a algún remedio o alguna cura que les puedan ofrecer para el coronavirus. En realidad no existe ningún tipo de cura, ni una fruta, ni nada de este tipo, para que lo tengan en cuenta y pues no vayan a adquirir nada de esto. Bueno, solamente todas estas medidas: limpieza, buena hidratación y por favor con la vía del teléfono, como les hemos comentado. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor, muy querido. Bueno, entonces ya saben que el saludo es con o con el codo. Eso no está restringido para los esposos, se pueden seguir abrazando. Porque entonces ay, no, saludémonos con... No, a la esposa hay que abrazarla, igual a los hijos. ¿Sí? Listo. El título de la predicación de hoy es Préstale atención a los síntomas. Préstale atención a los síntomas. Volviendo al tema que decía el doctor, nosotros tenemos que ser precavidos, pero igual nosotros también creemos en la protección de Dios. Hay que tomar las medidas adecuadas, pero no podemos dar lugar al pánico ni al temor. Hacer las recomendaciones, pero seguir confiando en el Señor. Quiero que miremos 3 de Juan, versículo 2. En el Nuevo Testamento, 3 de Juan, versículo 2. Y lo vamos a leer todos juntos, y que ese sea un versículo que se nos convierta en una oración los unos por los otros. Y dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Volvámoslo a leer. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y tercero, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Señor, gracias porque tú quieres un bienestar en todas las áreas de nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Ahí el texto lo que nos está enseñando: nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y está hablando en la primera parte del versículo, dice: oro para que te vaya bien en todos los asuntos. O sea, Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en todos los asuntos. Amén. Eso es algo que tenemos que tener supremamente claro. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Dios quiere que nos vaya bien en todos los asuntos. Pero mire lo que dice además, dice: y goces de buena salud. Goces de buena salud. Dios quiere que vivamos saludablemente, que tengamos buenos hábitos, que nos cuidemos, entendiendo que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice además: así como, es decir, que lo uno viene como resultado de lo otro. ¿Qué viene como resultado de lo otro? O sea, es decir, que si nosotros prosperamos espiritualmente, ¿qué va a pasar? Tendremos bienestar en todos nuestros asuntos y además gozaremos de buena salud. Amén. Ahí está la clave. Si me ocupo de las cosas de Dios, Él se ocupa de mis cosas. Si busco primeramente su reino, todo lo demás para mí que es necesario me vendrá como una añadidura de parte del Señor. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Listo. Pues hay que prestarle atención a los síntomas. Y cuando hablamos de síntomas, vamos a hacer vamos a hacer un símil en no solamente el tema físico, sino que lo vamos a llevar al tema del alma y del espíritu, como seres integrales. O sea, el tema de la salud en todo nuestro ser es tan importante y no podemos descuidar nuestra salud espiritual, porque hoy en día, en la semana pasada, a través de la Organización Mundial de la Salud,
se determinó que el COVID-19 ya era una pandemia. Entonces se han prendido las alertas en todo el mundo, se han dado directrices en todo el mundo al respecto, y la gente está paniqueada, y la gente inclusive se está lavando. Chévere que nos estamos lavando las manos, que estamos tomando las medidas al respecto, pero no nos damos cuenta que hay una pandemia que existe desde hace 6.000 años y que esa es la que nos trae realmente la muerte. Pero le prestamos más atención al COVID-19, que no está mal, pero descuidamos la pandemia de hace 6.000 años, que se llama el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte, y el pecado nos priva de la gloria de Dios, y el pecado nos lleva a que no tengamos bienestar y que se afecte nuestra salud. Entonces vamos a ver cómo identificar esos síntomas para que en la integralidad, como hijos de Dios, santos y amados por Él, podamos vivir una vida en equilibrio. Entonces, ¿qué es un síntoma? Es un fenómeno que revela un trastorno funcional o una lesión. Es una señal o un indicio. Entonces, así como hay un síntoma, una señal y un indicio para identificar si tenemos una enfermedad física, también hay que prestarle atención a los síntomas que nos pueden llevar a enfermar nuestra alma y a enfermar nuestro espíritu, y que inclusive si no le prestamos atención nos puede llevar a la muerte. Sintomático, relativo a los síntomas de una enfermedad. Entonces, identificar los síntomas ayuda a bajar la tasa de mortalidad, y cuando los identificamos podemos realizarnos exámenes o chequeos de tal forma que podamos tratarlos a tiempo. La Biblia dice: el avisado ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Qué somos nosotros? ¿Sabios o necios? Espero que todos seamos sabios, y que si identificamos el peligro podamos tomar las medidas para no caer en desgracia. Listo, entonces identificar los síntomas, siguiente imagen, identificar los síntomas y el diagnóstico nos puede llevar a aplicar el tratamiento adecuado en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si en el matrimonio tenemos un matrimonio enfermo, con circunstancias complicadas, e identificamos los síntomas que nos han llevado a estar como estamos, ¿qué podemos hacer? Salvar el matrimonio. En el tema de nuestras finanzas, en el tema de nuestra vida emocional, si podemos identificar los síntomas, podemos aplicar el tratamiento adecuado. ¿Para qué? Para vivir en el bienestar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Jeremías 33, versículo 6. Vamos a ubicarnos en Jeremías 33, versículo 6. Jeremías 33, versículo 6. Recordemos que la Biblia dice en Isaías 53, dice que en la cruz Jesús llevó todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Amén. Jesús llevó en la cruz nuestra enfermedad y nuestro dolor. Amén. Dice la Biblia que por sus llagas tú y yo fuimos curados. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? La Biblia dice, en los evangelios está, si tú estás enfermo, ¿qué debes hacer? Ir al médico. Amén. Eso es claro. ¿Estás enfermo? ¿Qué debes hacer? Ir al médico. Seguir los tratamientos que el médico te da, ¿cierto? Pero nosotros, los hijos de Dios, seguimos los tratamientos, pero tenemos una fe en donde nosotros creemos que la última palabra con respecto a nuestra salud la tiene ¿quién? El Señor. No es correcto, además no es bíblico
y es un mal testimonio aquellos cristianos que están enfermos y no van al médico porque ellos dicen, no, es que Dios es mi sanador. Claro, Dios es tu sanador, pero tienes que ser responsable con tu salud. ¿Amén? ¿Queda eso claro? ¿Sí lo tenemos claro o no? Es decir, cuando ya el médico te dio los medicamentos, estás en un tratamiento y ya no hay nada que hacer, pues ¿qué hay que hacer? Definitivamente ya no hay nada que hacer, pues el Señor tiene disposición con respecto a mi vida. Y creemos en que el Señor tiene la última palabra. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo y yo lo he visto en mi propia vida. Es el Señor quien tiene la última palabra, pero hacemos lo que tenemos que hacer. Jeremías 33:6, ¿qué dice? Sin embargo, les daré ¿qué? Salud, y los curaré, los sanaré, y haré que disfruten ¿de qué? De abundante paz y seguridad. Miren esto, la paz y la seguridad está asociada ¿con qué? La paz y la seguridad está asociada ¿con qué? ¿Con qué? Con la salud. Si nosotros gozamos de paz y de seguridad, eso se verá reflejado ¿en qué? En nuestra salud. Pero si nosotros no gozamos de paz y seguridad que solo Dios nos la puede dar, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a pasar? Nos llenaremos de angustia, de temor, eso se va a somatizar en nuestro cuerpo y finalmente se va a ver reflejado en nuestra salud física. ¿Lo tenemos claro o no? Listo. Entonces, Cristo es la cura para toda enfermedad física, emocional y espiritual. Hay que identificar que a veces nuestras arterias, hablando en un término simbólico y no hablando del corazón físico, sino del corazón como el yo interior, en donde tomamos nuestras decisiones, donde reposan nuestros pensamientos, donde están nuestras motivaciones, nuestras actitudes, a veces ese corazón espiritual podemos permitir que se taponen ciertas arterias de nuestro corazón espiritual que están taponadas y que el Espíritu de Dios no fluya de manera adecuada en nuestra vida como creyentes en Cristo. Es decir, si no tenemos bienestar y no prestamos atención a los síntomas, esas arterias del corazón espiritual, que es el yo interior, puede verse afectado y eso puede afectar nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios y nuestra salud física. Amén. Y vamos a ver algunos indicios y cómo identificar los síntomas. Primero, una falta de deseo por las cosas de Dios. Si tú eres una persona que profesas una fe en Jesús, vienes a la iglesia y has empezado a experimentar una falta de deseo por las cosas de Dios, préstale atención a ese síntoma, porque ese síntoma te puede llevar a la muerte. Así como el pecado te puede llevar a la muerte, ese síntoma, si tú no le prestas atención, te puede llevar a la muerte o te puede llevar a no gozar del bienestar que Dios tiene para ti y de la salud en todas las áreas de tu vida. Amén. Dice el Salmo 63, lo vamos a leer todos juntos. Salmo 63. Salmo 63, desde el versículo 1. Si a nosotros nos pasa lo contrario a lo que dice este salmo y actualmente lo estamos viviendo, hay que prestarle atención a ese síntoma. Y mire lo que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Si tú dejaste de buscar a Dios intensamente, si tu alma ya no tiene sed de Dios y ya todo tu ser no anhela al Señor, tú tienes que prestarle atención a ese síntoma. Y hay que ser diligente a la hora de atender
ese llamado de atención. Versículo 2. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Si tú ya asistes al santuario, que vendría a ser para nosotros en el contexto actual, venir a la iglesia el domingo, asistir, participar de las reuniones congregacionales, donde tú has visto en algún momento la gloria de Dios, has experimentado la sanidad que Dios ha provisto a tu vida y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero tú te alejaste de eso y empezaste a sentir cierta apatía al respecto, hay que prestarle atención a ese síntoma. Porque si tú no le prestas atención a ese síntoma, eso te va a llevar a no gozar del bienestar que Dios quiere para ti y a que tu vida en todos los aspectos, cuerpo, alma y espíritu, se vea afectada. Versículo 3. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Es decir, tú viniendo a la iglesia, profesando tu fe en Cristo Jesús, ya el amor de Dios para ti no es mejor que tu propia vida y tú cambiaste el amor de Dios por otros amores. El amor al dinero, el amor al trabajo, el amor a una persona con quien estás vinculado emocionalmente y pusiste a Dios a un lado y pusiste ese amor en el lugar que a Dios le corresponde. Si tú has dejado de bendecir con tus labios y empezaste a adoptar actitudes de queja y ya ni siquiera levantas las manos en adoración al Señor porque hay una apatía en tu corazón, préstale atención a esos síntomas que te pueden llevar a no gozar del bienestar que Dios tiene para ti y que se afecte inclusive tu salud física, emocional y espiritual. Versículo, listo, hasta ahí vamos a leer. Vamos a mirar el segundo punto, fatiga física y emocional. Un cansancio que tú ni te explicas por qué. Una modorra, una pereza. Ay, es que no siento ir a la iglesia. ¿Cómo le parece? No siento obedecer. Hoy no me siento capaz de levantar las manos. Préstale atención a eso. Préstale mucha atención. Y mire lo que dice el Salmo 51. Porque aquí el rey David, después de haber sido el autor intelectual de un crimen perverso, al leer donde él ordenó que un general, el más fiel de su ejército, fuera expuesto en el frente de la batalla para que fuera muerto y él quedarse con la esposa de él, pues lo llevó a unas consecuencias donde finalmente Dios lo sabe todo y lo conoce todo, y lo llevó a unas consecuencias terribles, y él estaba en ese momento viviendo esas consecuencias. Y el rey David escribe en el versículo 7, lo vamos a leer, dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, escuchan esto, renueva la firmeza de mi espíritu. Tal vez has perdido la firmeza de tu espíritu. Tal vez antes eras radical y ahora ya no. Empezaste a negociar los principios que has recibido desde niño, tal vez por una formación cristiana que has recibido. Y empezaste a negociar con esos principios. Ten cuidado, porque ese es un síntoma que te puede privar del
bienestar que Dios ha diseñado para ti y te puede llevar a ser o a perder la salud que Dios ha provisto y ha diseñado para ti también. Tercero, ataque de la escasez, como si Dios hubiera dado la orden desde el cielo. Entonces estás viviendo una situación donde toda puerta se te ha cerrado, donde cualquier proyecto que emprendes no te va bien, donde empiezas por aquí y te va mal por acá, tienes problemas en tu hogar, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en tu trabajo, todo se pone patas arriba. Y muchas veces ocurren circunstancias en nuestra vida como esas. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar nuestra atención, porque a lo mejor estamos tan distraídos buscando cómo producir y generar recursos para mirar cómo vamos a suplir, para cubrir todas nuestras necesidades, que inclusive nos distraemos de tal manera que nos olvidamos de Dios. Si eso nos está ocurriendo, prestémosle atención a los síntomas y volvamos al camino del Señor y pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hay dos momentos que son muy peligrosos y que tenemos que estar atentos a esos dos momentos. Primer momento, cuando no tengo nada y cualquier puerta me sirve. Es ahí donde en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, tenemos que tener cuidado porque se pueden presentar negocios ilícitos, propuestas indebidas, y es ahí en esos momentos difíciles donde las personas toman sus peores decisiones. Hoy en día muchas personas están en la cárcel y personas han muerto. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis han tomado una decisión inadecuada, y la iglesia y nosotros como iglesia de Jesucristo no somos la excepción, y tengamos cuidado porque ahí es donde se presenta la tentación. Entonces vemos algo que se presenta, así sea ilícito, y decimos, y somos tan olímpicos que decimos, ay, a lo mejor el Señor me quiere premiar o me quiere bendecir de esta manera. O sea, el diablo haciendo hostias, y creemos que podemos hacer la obra de Dios con los métodos del diablo. Así no funciona el Señor. Con el Señor es blanco o negro. Con el Señor es sí o no. Con el Señor no es más o menos. Amén. O eres o no eres. No es soy más o menos, no. O eres o no eres. ¿Está eso claro? Y por otro lado está, entonces, estás pasando dificultades y de pronto solucionaste todos tus problemas, empezaste a prosperar, todo va muy bien, no hay problemas económicos, la salud está súper bien, todo funcionando sobre ruedas. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Es claro que buscamos a Dios en nuestra necesidad. Es muy rara muy rara las veces en donde buscamos a Dios intensamente cuando todo está bien. Hay situaciones de crisis, enfermedad, problemas económicos, problemas emocionales que quebrantan nuestra personalidad. Y es allí donde, Señor, danos la salida. Y buscamos a Dios de todo corazón. Pero ¿qué pasa cuando todo se resuelve? Podemos tomar la mala decisión de olvidarnos de Dios. Y si hoy en día eso ha ocurrido contigo, ten cuidado, porque tienes que identificar eso como un síntoma en donde tienes que volver a retomar el camino y poner tus ojos en Jesús. Amén. Si eso no ocurre, eso te puede generar
que seas privado del bienestar que Dios ha diseñado para ti, y eso te pueda llevar a no gozar de buena salud, porque te olvidaste de crecer en las cosas de Dios, y hoy lo que estás viviendo es resultado de esas malas decisiones. Entonces hay que tener cuidado, porque no es Dios, hay puertas que no es Dios quien las abre. Hay personas que de manera irresponsable creen que si una puerta se abrió es de Dios, y si una puerta se cerró no es de Dios. Tengan mucho cuidado con eso, porque no es así, porque hay puertas que se cierran y es Dios quien nos las está cerrando. Así como yo creo que hay puertas que se abren, pero no necesariamente esa oportunidad que se nos presenta realmente es una oportunidad que Dios nos está brindando. Y hay que tener cuidado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona está sin trabajo y se puede presentar un trabajo, pero ese trabajo te puede llevar a trabajar mucho más de lo que deberías trabajar, y eso te puede llevar a no dedicar tiempo a tu esposa, a tus hijos, y muchas veces podemos incurrir en el hecho, como les decía ahorita, que nos dedicamos solamente a producir económicamente, creyendo que eso es lo más importante, y eso no es lo más importante. Porque muchas personas se dedican a trabajar toda la vida para suplir para su familia, ¿y qué pasa? Pierden su familia. ¿Por qué? Porque la vida es un equilibrio. Amén. Porque lo más importante no es el dinero, y lo más importante no son los bienes materiales. Entonces vamos a ver 3 fallas, a ver, para identificar los síntomas. Se presenta una oportunidad y ni siquiera oramos. Esto es de Dios. Y nos metemos por ahí y ni siquiera oramos ni pedimos consejo. Eso me llegó una ropita para vender y me llegó de China, eso es una oportunidad. Sí, se presenta una cosa y ni siquiera oramos. Y ni siquiera pedimos consejo. ¿Qué dice la Biblia? En la multitud de consejos está la sabiduría. Y pueden haber cosas, si usted es casado, tiene que tener en cuenta 2 fuentes para tomar decisiones, querido esposo y esposa. El Señor y su esposa. El Señor y su esposo. No, es que es solo el Señor. Yo personalmente doy testimonio de ella. Mi esposa y yo somos muy distintos, pero mi esposa es mi polvo a tierra. Mi esposa y yo somos muy distintos, pero yo soy el polvo a tierra de mi esposa. Y entre los dos nos ayudamos. Y finalmente uno atiende el consejo de la esposa y hace la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, con respecto a los hijos, la relación de los padres con los hijos. Tenga en cuenta a sus padres. Si usted es un hijo, tiene sus padres, a la hora de tomar una decisión, pregúntele al Señor y tenga en cuenta la opinión de sus padres. Finalmente, haga la voluntad de Dios. Segunda falla, cambiamos las prioridades. Cambiamos las prioridades. Si Jesús hubiera cambiado las prioridades de Dios, no nos hubiera redimido en la cruz. Sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente y nuestra adoración no es genuina. Ojo, sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente y nuestra adoración no es genuina. ¿Cuál es el primer propósito que Dios diseñó para nosotros? Una vida que agrada a Dios. ¿Cómo se llama eso? Adoración. ¿Y qué es adoración? Darle a Dios el primer lugar.
Cuando Dios no es el primer lugar en nuestra vida, nuestra adoración, ¿cómo es? Falsa. ¿Por qué? Porque nuestros labios lo adoran, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y tercera falla, bajamos la guardia en la oración y nuestras defensas se debilitan. Escuchen esto, bajamos la guardia en la oración y ¿qué pasa con nuestras defensas? Se debilitan. ¿Usted ha experimentado algún virus cuando sus defensas físicas han estado debilitadas? ¿Cierto? Falta de vitamina E, ¿cierto? De pronto usted tiene sus defensas bajas y algunos dicen, no, es que hay que sudar la gripa. No, lo que hay que hacer es tomar agua y quedarse en la casa en reposo para que sus defensas se levanten nuevamente. Pero en la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Cuáles son nuestras defensas? La oración es aquello que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Si nosotros bajamos la oración, bajamos nuestras defensas espirituales, y se los voy a poner y se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Usted es un hombre, supongamos, hablemos de los hombres, vulnerable al tema de la atracción al sexo opuesto. Es decir, Dios lo ha sanado a usted de ser tan mirón o mujeriego, y Dios lo ha sanado de eso. Usted es un hombre casado, o de pronto usted no es un hombre casado, pero esa es su debilidad y Dios lo sanó de eso. Listo, entonces, ¿qué pasa? Usted viene al cristianismo, usted empieza a caminar con el Señor y de pronto baja su vida de oración, ¿y saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Vuelve a caer. Pasa una escoba con falda y usted, ¡wow! Así de sencillo. Si tenemos debilidades en nuestro carácter y hemos estado firmes con el Señor y hemos podido, porque en medio de nuestra debilidad Dios nos fortalece, pero si oramos, pero si bajamos la oración, ¿saben qué va a pasar? Si antes éramos mentirosos y Dios nos ha dado una nueva naturaleza, pero podemos volver a caer en lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque nuestras defensas espirituales están debilitadas. Y no solamente con el sexo opuesto, hay personas que pueden luchar con la atracción al mismo sexo también. Si son cristianos y están debilitados espiritualmente, pues pueden ser muy vulnerables a caer en esa conducta. Entonces tengamos cuidado con el hablar mal, con el estarnos quejando, con el chisme y con tantas cosas que pueden ser debilidades que nosotros tenemos, y que por no prestarle atención a los síntomas, si no nos fortalecemos a través de la oración, podemos ceder a esas malas conductas. Dice el Señor Jesucristo, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál es la clave para estar firme en medio de la tentación? ¿Cuál es la clave? Estar vigilando y estar firme en oración, fortalecido en la oración. La oración fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Amén, iglesia. Detrás de todo fracaso espiritual, mire usted, por ejemplo, ay, mira que fulanito venían a la iglesia, inclusive se casaron en la iglesia y hoy se están divorciando. Tan bonito que era ese matrimonio. Ay, yo me acuerdo cuando se casaron, que se casaron tan enamorados. Eso, los dos chorreaban la baba uno por el otro. Y hoy se están divorciando. Yo no lo puedo creer. Así puede pasar. Pero no porque el matrimonio cristiano no funcione. No, simplemente porque no llevaron un matrimonio cristiano. Porque no hay nada más importante y más valioso que la familia. No hay institución más valiosa para Dios que el matrimonio. De hecho, fue lo primero que Dios creó cuando el ser humano, cuando creó al hombre y a la mujer, instituyó el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Detrás de todo fracaso, llámese matrimonio, llámese familia, llámese empresa, llámese
tema de relaciones interpersonales. Detrás de todo fracaso, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una Biblia abandonada y un altar quebrado. Entonces vemos estas parejas con esos problemas, los llamamos y ¿con qué nos encontramos? Con una pareja que no oran juntos, con una pareja que no asisten a las reuniones de casados, con una pareja que no le dan prioridad a las cosas de Dios. ¿Y saben qué pasó? El mundo los distrajo. ¿Y qué pasó? Eso los llevó a que no disfrutaran del bienestar que Dios tiene para ellos, de la salud para su matrimonio. ¿Y qué pasó? Ruina total. En todas las áreas de nuestra vida. Evalúe usted, no lo haga en el sentido de estar juzgando y señalando a las personas, porque de eso no se trata. Y Dios no nos ha dado autoridad para que nosotros nos juzguemos y nos señalemos unos a otros. Pero Dios sí nos llama a que podamos ver espejos de lo que ocurre y no caigamos nosotros en lo mismo. Amén. Y muchas veces, cuando el pastor es tan insistente, cuando les decimos orar juntos, cuando les decimos tengamos en cuenta las prioridades de Dios, esto no es un tema de que seamos religiosos, es un tema simplemente de protección para nuestra vida. Porque finalmente la Biblia, ¿qué nos enseña? La Biblia es un libro de la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para proteger nuestra vida. Así como el mundo entero hoy en día se está moviendo prendiendo las señales de emergencia para que identifiquemos los síntomas y evitemos la propagación de lo que estamos viendo. Y si tomamos en cuenta esas medidas, pues eso nos va a proteger. Pero ¿qué estamos haciendo con el pecado? Porque el pecado realmente es lo que nos puede llevar a la muerte. Entonces, la clave para la salubridad espiritual, ¿cuál es? Inhalar la palabra de Dios y exhalar la oración. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de orar, ¿cómo nos sentimos? Abrumados. ¿Cómo nos sentimos? Ahogados. Tal vez usted hoy en día está muy abrumado con muchas tareas. Hoy en día sus responsabilidades y sus compromisos son tan grandes que usted perdió la paz. ¿Yo a qué lo invito? A que vuelva al camino del Señor. Dice la palabra de Dios que busquemos a Dios mientras Él se deje encontrar. Y Dios está dispuesto para usted y para mí, para dejarse encontrar, siempre y cuando lo busquemos de todo nuestro corazón. Tengamos cuidado con estar cautivos o convertirnos en personas cautivas de las circunstancias, porque estos síntomas nos alejan de la santidad. Se instala la frustración, lo sagrado se sale de lo común, inhalamos lo incorrecto, es decir, estamos respirando engaños en la mente y nos atrevemos a decir, cuando yo no era cristiano no me pasaban estas cosas. ¿Será que yo me equivoqué a la hora de seguir a Cristo? Tengan cuidado, porque eso es un engaño de Satanás. Exhalamos viejos hábitos, es decir, después de adoptar nuevamente engaños en la mente, caemos nuevamente en lo que habíamos desechado. Y vamos a ver 4 pautas para una salud espiritual, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Primero, no olvidar quién me creó. Diga, yo soy un hijo de Dios. Diga, Dios me creó. Segundo, no abandones tu lugar y tu tiempo devocional. Tu lugar y tu tiempo devocional. Tu tiempo devocional es ahí donde tú te fortaleces espiritualmente. Porque la Biblia dice que los días para nosotros, ¿cómo son? Malos. La vida no es fácil. ¿O para usted es fácil la vida? ¿Para usted es fácil conseguirse los recursos? Si usted se pensionó y hoy en día está gozando de cierto bienestar, ¿para usted fue fácil llegar a donde llegó? No. ¿Para usted fue fácil conseguir lo que tiene? No. No abandones tu lugar y tu tiempo devocional. Tercero, no abandones el lugar
¿Qué es la fuente de tu poder? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que amar la iglesia. Amén, amar la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde usted y yo recibimos instrucción espiritual para fortalecernos en medio de las circunstancias de la vida. Amén, usted sale, usted viene el domingo a la iglesia, usted recibe palabra, usted es fortalecido con el Espíritu Santo, adorando al Señor, con la palabra, y eso lo capacita a usted ¿para qué? Para que frente a los retos que se presentan en el resto de la semana, usted pueda estar fortalecido. ¿Cómo hace la gente sin el Señor? Imposible. ¿Cómo vive la gente sin el Señor? ¿Saben cómo vive la gente? Ansiosa, deprimida, con deseos de suicidio, sin esperanza, incurriendo en negocios ilícitos, préstamos extrabancarios, enredados, ¿o no? Enredados emocionalmente, conflictos emocionales, luchando por sus hijos, angustiados. Ese es el panorama actual, ¿o no? Entonces, ¿por qué no prevenir? Dígale al que tiene a su lado, hay que amar la iglesia. La iglesia, Dios la instituyó. La iglesia no es perfecta, pero es la gran idea de Dios, José. La iglesia no es perfecta, pero es la gran idea de Dios. Y nosotros crecemos juntos. Nosotros crecemos mejor cuando crecemos juntos. Y hay que amar la iglesia. Y cuarto, no abandones tus relaciones espirituales. Cultiva esas relaciones. Apártate de las relaciones tóxicas. Para nadie es un secreto que hay personas que no nos convienen. ¿Es verdad o no es verdad? Hay relaciones que nos llevan a crecer, pero hay relaciones que nos llevan a decrecer. ¿O no? ¿Qué dice la palabra? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la palabra, el que anda con sabios, sabio se vuelve. El que se junta con necios, saldrá mal parado. Y un adagio popular dice, el que entre la miel anda, algo se le ha de pegar. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser selectivos a la hora de elegir quienes nos acompañan en el camino. Y yo no estoy con esto incentivándolos a que asumamos una actitud orgullosa de nosotros los santos y ustedes los pecadores, no. La Biblia dice, y la palabra de Dios nos enseña, y el mensaje está inmerso en la palabra, que nosotros aborrecemos el pecado, pero amamos a las personas. Pero indudablemente hay personas que no nos pueden acompañar en el camino. ¿Por qué? Porque no comparten nuestros mismos principios. Amén. Con esas personas, de lejitos, y ya. ¿Queda eso claro o no? Casa Roca es tu casa, queridos. No te desconectes de la cobertura espiritual. Nosotros todos necesitamos una cobertura espiritual. Si usted decidió congregarse en esta casa, si usted decidió ser parte de esta casa, usted espiritualmente está bajo una cobertura espiritual. Que la función de los pastores no es controlar la vida de las personas. La función de los pastores es instruirlos en el camino del Señor para que ustedes puedan tomar decisiones sabias. Eso es estar bajo una cobertura espiritual sana. Necesitamos estar bajo protección pastoral. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a los pastores algo y nos ha dado una investidura que nos permite identificar cuándo viene el lobo. Y no olvidemos que nosotros somos ovejas. Amén. ¿Y qué hace el pastor? Proteger a las ovejas del lobo. Entonces, cuando usted sea llamado para ser instruido, para ser exhortado por una conducta inadecuada o para prevenir un peligro y sea instruido por el pastor
o por uno de sus líderes o un compañero de tu caminar espiritual y te llame la atención, no asumas una actitud orgullosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona que tiene una visión desde afuera te puede estar previniendo del lobo. Niñas, cuidado con los lobos. Damas, mujeres casadas, cuidado que hay lobos por ahí. Pero hombres, muchachos, cuidado con las lobas también. Y no solamente le hablo a los jóvenes, le hablo también a los más grandecitos y le hablo también a los hombres casados. Porque el diablo a toda costa quiere acabar con los matrimonios. Si se destruye la familia, se destruye el mundo, queridos. Si se destruye un hogar, se destruyen los hijos. Que Dios nos guarde. Amén. Que podamos identificar los síntomas y que seamos diligentes a la hora de tomar las medidas que se nos han indicado. Salmo 23, y con esto terminamos. Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Y vamos a leer Santiago 4, versículo 8, que es un versículo apropiado para este tema del lavado de las manos y de los síntomas y de identificar los síntomas, que es un versículo que nos puede llevar a la reflexión, que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y si hasta ahora hemos sido personas inconstantes, tenemos que corregir nuestra manera de actuar. Y tenemos que asumir un compromiso con el Señor, purificar nuestro corazón, prestar atención a los síntomas y con prudencia, sabiduría y prontitud hacer lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Tercera de Juan, versículo 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Vamos a prosperar espiritualmente? Amén. La iglesia tiene todas las posibilidades para que usted crezca, pero el responsable de ese crecimiento es usted. Y si usted se responsabiliza de ese crecimiento, ¿qué le promete el Señor? Que gozarás de buena salud. ¿Y qué? Y te va a ir bien en todos tus asuntos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este lindo espacio que nos has regalado, en donde hemos reflexionado y hemos recapacitado con respecto a un tema de salud pública y un tema de salubridad espiritual. Permítenos vivir la fe y poner en práctica estos principios y hacer una reflexión continua y constante con respecto a nuestras necesidades y aquellas cosas que nos desvían y nos distraen de la fe. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí.
esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.